lo ven como una experiencia positiva. El otro día hablaba con uno de ellos que me decía que le falta todavía, como que no se lograron, parecían enemigos más que arrimar una misma propuesta, pero no deja de ser una experiencia interesante. Lástima que no es algo que todavía está instalado a nivel nacional, ¿no? Porque yo coincido con lo que vos decís de que se construye poder para quedarse en el poder y no para defender los votos, ¿no? A mí más que la agenda, que lo que los gobiernos hagan, yo tengo la impresión, mi visión se mueve entre dos límites. En un límite que todo emprendimiento colectivo termina mal. Yo soy catastrofista, todo termina mal, todo termina mal. O sea que el que tenga alguna ilusión en la política, que la modere, la limite y que nos haga gastar poca plata, porque al final va a terminar mal. Hemos visto caer imperios ante nuestros ojos, las oligarquías árabes, el franquismo, el comunismo, todo se cae. Entonces, ¿qué lección da? Que todo termina mal. Y a su vez que los gobiernos, en general, hacen lo que deben hacer. Hacen lo que, yo creo que la necesidad es mucho más fuerte que la voluntad. Hay caminos, digamos, ante determinados problemas donde hay soluciones más o menos previsibles y nadie hace ninguna locura porque si no se incendian y se caen. Entonces tratan de, los gobiernos es mucho más lo que hacen porque deben que porque pueden o porque quieren. Pero bueno, frente a eso, yo creo que a mí me importa mucho más la capacidad que, es decir, que en países como la Argentina, que hace 10 o 15 años tiene una crisis política de la que no salen y que tiene gobiernos frágiles, que no pueden tomar medidas antipáticas o de corto plazo y que los problemas los trasladan al que viene o al otro, la deuda, los subsidios, todo se va trasladando, digamos, hacia nuestros nietos, digamos, nuestros hijos y nuestros nietos. Eso ocurre porque hay dirigentes débiles. Y creo que el deber del dirigente y del político es tener poder. Y el poder hay que dárselo desde de abajo hacia arriba, no porque aparezca en una foto con un presidente que lo designa o con un gobernador que lo nombra, sino porque tenga debate en los partidos, existan los partidos. Ahora, comparto que es difícil. Sí. Igual la vida interna de los partidos me parece que está bastante muerta desde hace más tiempo todavía que estos 10, 15 años que vos decís, ¿no? No veo que el peronismo tenga una elección interna, creo que la última fue la de Cafiero y Menem, me parece, porque después... Bueno, el peronismo es al que menos hay que pedirle eso porque es un movimiento que tiene una raíz autoritaria de origen, es un partido creado desde el gobierno, con plata del gobierno y por un militar. O sea que es muy difícil, pero bueno, el peronismo se adaptó, tuvo la interna aquella. En las provincias hay muchas internas del peronismo. Sí. Ese mundo que nosotros vemos de acá muchas veces es la región metropolitana. El país más normal de lo que vemos. Sí, pues, Hay menos locuras en las provincias. sí, por suerte. Sí, Suerte. y por ahí vive la gente. Claro. Es decir, nosotros vivimos atados a esa ficción que es la nación que no existe en ningún lado. La gente vive en la provincia. Sí. Y yo creo que en las provincias hay internas. Yo creo que por ejemplo, el Frente para la Victoria, según recuerdo yo, en las publicaciones que hacíamos en la época de las primarias, hubo primarias como en 17 provincias, 14 y 17 provincias, donde hubo internas primarias del Frente para la Victoria. O sea, enfrentamiento de candidatos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ocurre en lugares quizás menos visibles, con dirigentes menos notables. Menos reconocidos. Uno piensa el gobernador. Claro, claro. Pero yo creo que habría que, coincido con vos que es viejo esto, es viejo. Esto empieza, creo yo, en los 90, no sé en qué fecha estás pensando, yo pienso que empieza cuando Menem vacía el peronismo, lo pone a Cafiero de presidente del partido y lo recibía los días martes, hacíamos chiste los martes orquídeas, pero recibían olivos a Cafiero y hablaban de cualquier cosa. Sí, sí. Y después cuando, yo creo que en el radicalismo, el fin del debate lo produce Alfonsín, cuando en el año 93, cuando se produce el Pacto de Olivos, él, desde el Comité Nacional, interviene todos aquellos distritos que no aceptaban el pacto. ¿Vos te acordás que en la elección de convencionales del 94 hubo sectores como el del arruismo que no tuvieron convencionales, porque o fueron intervenidos o directamente no presentaban candidatos? Sí. Aún así creo que es el partido que más vida interna tiene, el radicalismo, ¿no? Todavía. Sí, Todavía pero yo creo sigue que lo que Alfonsín, en aquella
decisión violenta de no permitir la vida partidaria en un partido que la tenía. Había tenido internas Alfonsín en los 80 para ser candidato. Alfonsín de la Rúa. Y hubo compulsas con Angelós, pero él ahí estableció un unicato que fue muy destructivo, creo yo, para la vida de todos los partidos, porque además fue, como vos decís, era un partido que más vida tenía y de pronto su jefe, que era Mister Democracia, decía, acá no hay interna, e intervino Corrientes, intervino varios distritos importantes porque se oponían al Pacto de Olivos. Sí. Bueno, era un líder excepcional, ¿no? Con las diferencias que uno pueda tener. Y empezó a pedir unidad. A mí me llamaba la atención cuando empezó la unidad como virtud más importante del partido, y el que lograr la unidad, y en realidad era como un unicato que, es cierto, era un candidato excepcional, pero yo creo que no lo hizo bien al Partido Radicales. Eso lo plegó, y bueno, el final de Alfonsín es, viste, amigo de Duhalde, el hombre que le había enseñado al país a no quererlo a Duhalde, terminó casi hermanado. Sí, fue. Al comienzo de esta década. Sí, eso fue trágico, pero bueno, fue el que pudo retomar, el único que pudo retomar las banderas de Irigoyen y, en cuanto a liderazgo, digo, ¿no? Porque fueron muchos años sobre todo después del surgimiento del peronismo, del radicalismo. Yo no le resto ni talla, ni talento, creo que fue un gran presidente. Y ahora todavía lucha, me acuerdo que la última vez que estuve en el programa hablábamos de eso, y el radicalismo todavía sigue peleando por sobreponerse a su crisis, ¿no? No, yo creo que en la Argentina, al no haber esta construcción de candidatos desde la vida interna, ¿qué es lo que puede permitir que aparezcan figuras quizá más grises, pero que tengan fuerza y tengan respaldo electoral? Está medio condenado al caudillismo, ¿no? Condenado al caudillismo, y en el peronismo eso quizá es más negociable, más admisible, porque es un partido creado desde el formato caudillista, pero en el radicalismo yo no advierto hoy ningún líder de esa dimensión, de la dimensión de lo que fue Alfonsín. No. Porque los que están, diríamos, ¿quiénes son los tipos importantes del radicalismo hoy? Morales y Sanz en el Senado, pero tiene manchas en el pantalón inadmisibles. No puede ser que un partido como la Unión Cívica Radical, que es la primera minoría del Congreso, no pueda hacer que el jefe del bloque de diputados renueve la banca. Ricardo Gil Lavera se va a la casa. Sí. Eso es un disparate como mensaje a la sociedad, mensaje a sus propios militares. Es decir, este partido es tan caviloso, está tan desbaratado, tiene tan poca noción del poder, que al jefe, el presidente del bloque, lo manda a la casa. Por lo menos tenía que reelegir la banca. Es decir, en cualquier partido, el presidente del bloque, el peronismo lo nombró a Rossi ministro de Defensa. Claro. Si no le convenía por la cosa de Santa Fe, y había una crisis en el bloque ahí muy embromada con Rossi, que no tenía que ver con él, sino con la caída de la adhesión de los propios peronistas en el bloque, que empezaban a crecer los disidentes, pero por lo menos lo hizo el ministro de Defensa, ese tipo lo mandaron. Y esto es viejo, esto pasó en el 2001. Rafael Pascual era presidente de la Cámara de Diputados, con un gobierno radical, gobernador de la Rúa, y no lo habilitaron en Capital para reelegir la banca de diputados. Y se fue de la presidencia de firmar billetes en el Banco Central, billetes firmados por Rafael Pascual, de ser presidente a cargo del Poder Ejecutivo en varias oportunidades, se fue a la agencia de Lotería y Prode que tiene en Parque Patricio. Pasó de la gloria al llano. Y eso fue... Y no volvió más. Mira, me acuerdo que en aquella época yo ya escribía de eso, me parecía escandaloso desde el punto de vista de la estética política. Como un partido que gobierna, era el 2001, era un quilombo eso. No, bueno, sí, era otro pero país. Gobernaba el país su partido. Presidía la Cámara de Diputados y no le habilitaron en el Comité Capital el 66%. Eso a Baglini en Mendoza, cuando le pasó en los 90, que no llegaba. Le cambiaron la carta orgánica en el acto. Y Aguad en Córdoba ahora, la mesa de la Convención de Córdoba no tenía reelección Aguad, le cambiaron la carta orgánica. Muy curioso. Esa mesa de los radicales de Córdoba declaró inconstitucional la carta orgánica de la UCR.
como si fuera la corte. Pero ¿qué importaba ahí? Que Aguad, que era un buen candidato, va, de los mejores que tienen ahí, porque inclusive encabeza la lista y no lo hizo mal, por lo menos renueve la banca. Pero bueno, eso quizá no esté tan mal, ¿no? Que el político pueda o tenga quizá que volver al llano, porque la idea de que el político es un político profesional y que solamente puede hacer política, En eso coincido con vos. Quizás es el costado bueno, sí. Yo lo miraba desde la canalla política, no, pero desde el cálculo, pero desde el punto de vista de lo que uno esperaría de un servidor público, creo que está bien. Porque es un servidor público, ahí lo dijiste, es un servidor público. Yo en eso lo coincido con vos, yo creo que es alentador. Pero viste, en este negocio de fieras, que es la política, uno ve eso y dice, ¿cómo se lo morfaron? Y bueno, se dejó morfar. Claro. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que la política es un todos contra todos, ¿no? Eso es un cuadrilátero donde las ideologías están cada vez más borradas y donde es todos contra todos aún dentro del mismo partido, ¿no? Yo estaba leyendo esta mañana, mirando, porque encontré un ejemplar en mi casa de Los Mandarines, la novela de Simone de Beauvoir, que es una novela que describe la vida política de la posguerra en Francia. Y yo pensaba, ¿qué escribiría un novelista hoy de la política argentina? Es decir, ¿cómo podría hacer descender la política a la ficción? Como lo hace Jorge Asís, por ejemplo. Son discusiones de negocio. Se discute el PBI, y uno mira esas novelas de aquellos años, quizá mucho más románticos, los años 50, más ideológicos, Guerra Fría. Y el debate político en la ficción, en las novelas, era de ideas. La violencia, si era justa matar al adversario o no, las manos sucias de Sartre, o sea, la idea de la ética, de hasta dónde está el límite de la conducta, la traición, la fidelidad a las ideas. Y ahora, ¿qué escribiría una novela? Poner que nos pongamos nosotros que somos hombres de pluma, escribir una novela.